Esta historia sucedió en un pueblito del estado de Oaxaca. Resulta que en dicha población vivía una persona de nombre Juan Morales. Como cada ciudadano de ese pueblo tenía sus terrenos o parcelas ejidales, este señor se dedicaba al campo, sembraba sus parcelas con maíz y frijol y vivía en una casita muy humilde y sencilla que tenía en el centro de la población en compañía de su esposa y de sus hijos, de nombres Carmen y sus hijos Juan y José. El tiempo seguía en aquella población sin que pasara nada de relevancia, hasta que un día don Juan tenía que limpiar un terreno que iba a sembrar. Para eso contrató un tractor de un señor del pueblo. Ese día desde temprano se levantó como siempre a las 5 de la mañana y se dirigió a su terreno. El tractor llegaría al terreno ya que estuviera aclarando, tal vez a las 6 de la mañana. Una vez que llegó el tractor, empezó con su jornada. Serían tal vez las 8 de la mañana, cuando el señor del tractor llamó a don Juan hacia donde estaba trabajando con el tractor en una parte del terreno y le dijo: «Oiga, don Juan, en este lugar los discos del tractor tocaron con algo que está enterrado, ya que hasta se atascaron». Don Juan tomó una pala que tenía ahí cerca y desatascó los discos del tractor y le dijo al señor del tractor que siguiera con su trabajo. El señor del tractor siguió trabajando con su máquina. Ya había avanzado como 15 metros cuando don Juan le hizo señas con las manos, esto para que parara la máquina, y le dijo que por ese día ya no siguiera trabajando y que otro día él le avisaría para que fuera a acabar con su trabajo. El señor del tractor se quedó muy extrañado por lo que estaba escuchando y le dijo a don Juan que si tenía algo que hacer que fuera, y él terminaba su trabajo y que le cobraría lo justo, que no se preocupara. Pero don Juan, casi molesto, le dijo que no, que por ese día era todo el trabajo. El señor del tractor, ya no teniendo más remedio, se fue, pero ya nunca fue solicitado para terminar el trabajo. Con el pasar de los meses, don Juan empezó a construir una casa muy grande de materiales de primera en uno de sus terrenos. Después de eso, derribó su casa donde vivía y construyó una mejor. Sus hijos se fueron a estudiar a otra ciudad y su vida empezó a cambiar, y hasta automóviles nuevos empezaron a estrenar. Pero don Juan siempre siguió igual. Su aspecto, sus ropas, su calzado eran casi siempre los mismos. Los años seguían pasando y sus riquezas cada vez eran más. Tenía muchos terrenos en diferentes partes de la ciudad, negocios de diferentes giros, autos último modelo y camionetas. Un día se vio un moño negro en la puerta de su casa. Había fallecido su hijo mayor, de nombre Juan. Se supo que en sus vacaciones se había ido a una playa donde se había metido a nadar y una corriente lo arrastró a lo profundo, donde se había ahogado. Pasaron los meses y por segunda ocasión se vio otro moño negro en la puerta de la casa de don Juan. En el pueblo todos nos enteramos que el hijo menor, de nombre José, al encontrarse retirando dinero de un banco, resultó herido en un asalto y al ser trasladado en una ambulancia al hospital falleció. Don Juan estaba deshecho y se le veía por las calles maldiciendo por todo. Su figura era la misma de siempre: camisa remangada por fuera del pantalón, pantalón sucio y zapatos sucios empolvados. No había pasado ni un año de la muerte de sus hijos cuando una nueva desgracia recayó en la vida de don Juan, ya que su esposa falleció de una extraña enfermedad que en días le hizo perder la vida. En aquella casa, don Juan vivía solo. A veces algunos familiares iban a vivir a su casa, pero luego se iban, porque decían que ahí los espantaban y veían fantasmas. Después de eso, contrató gente del pueblo,
que a veces se quedaban a vivir en esa casa. Esas mismas personas contaban que don Juan tenía un cuarto que estaba apartado de la casa principal, al cual entraba todas las noches y pedía que nadie lo molestara. Se suponía que en la noche ningún empleado debería estar en el patio, pero no faltó quien por curiosidad lo espió, y lo que pudieron ver y escuchar fue aterrador. Don Juan, en las noches, cuando se encerraba en ese cuarto, era azotado por un ser oscuro que todas las noches lo castigaba, ya que se escuchaban los gritos de dolor. Se cuenta que don Juan había encontrado en su terreno 3 barriles de madera que contenían una gran cantidad de monedas de oro, y que al llevarlos a su casa para enseñarlos a su familia, al querer mostrarles lo que contenían esos barriles, estos se habían convertido en cenizas. Esa misma noche el diablo se le apareció en una figura de una persona vestida de negro como un catrín, y quien le dijo que esas cenizas eran oro y que serían todas para él, pero a cambio le pedía que entregara vidas humanas. A cambio de eso, él disfrutaría de muchas cosas como dinero, casas, autos, mujeres, todo lo que él quisiera. Todo lo disfrutaría él y su familia, pero que no se le ocurriera dar ese dinero a otros o hacerles favores a la gente, o sufriría las consecuencias. Don Juan solo pensaba en el dinero y aceptó, pero a quien ofreció fue a su mujer, ya que pensó: si ella muere, puedo conseguirme a otra mujer. El diablo, como siempre, traidor y manipulador, tomó no solo la vida de su esposa, sino la de sus hijos. Don Juan, al quedar solo, ya no aguantaba el sufrimiento. Le pidió al diablo que ya no quería nada, y éste le dijo que solo había una forma de que su mal se terminara, y esto era de que consiguiera a otra persona que se quedara con sus riquezas y ocupara su lugar. A pesar de que a varios de sus amigos les ofreció todo tipo de riquezas y le platicó lo del pacto, nadie aceptó. Un día, un fuerte olor penetrante llamó la atención de los vecinos de aquel poblado. Provenía de la casa de don Juan. Cuando las autoridades entraron a la casa y se dirigieron al cuarto donde provenían aquellos olores, encontraron el cuerpo sin vida de don Juan, el cual se balanceaba de una cuerda que estaba amarrada en el techo y estaba unida en el cuello de aquel hombre. Este fue el final de una persona que hizo un pacto con el diablo. Si te gustan nuestros videos, únete a la comunidad tenebrosa.